Durango volvió a convertirse en escenario de guerra a plena luz del día, pero esta vez el resultado rompió todos los esquemas. Durante más de 3 horas, el corazón de la ciudad se transformó en un campo de batalla cuando una célula armada identificada como Delta 1, un grupo de sicarios con entrenamiento táctico avanzado, se enfrentó directamente contra elementos de élite del ejército mexicano conocidos como los murciélagos. No fue una emboscada en la sierra ni un ataque nocturno en una brecha perdida, fue un topón frontal en plena plaza, con civiles atrapados, vehículos incendiados y un intercambio de fuego que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Durango. Hoy vamos a reconstruir paso a paso cómo ocurrió este enfrentamiento, por qué Delta 1 logró abatir a varios murciélagos, qué falló en la operación federal y por qué este evento encendió todas las alertas en el Triángulo Dorado y en los mandos de seguridad nacional. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que mirar el contexto que se venía cocinando desde semanas atrás. La facción conocida como Delta 1 no es un grupo improvisado ni una célula de relleno. Se trata de un brazo armado conformado por exmilitares, desertores y operadores con experiencia en combate urbano, ligados a una estructura criminal que buscaba disputar rutas y control logístico en Durango capital. Su presencia había sido detectada desde finales del mes anterior por inteligencia militar, luego de varios reportes de movimientos inusuales, rentas de casas de seguridad cerca del centro histórico y el ingreso constante de camionetas con blindaje discreto. No eran convoyes escandalosos, eran desplazamientos limpios, calculados, diseñados para no levantar sospechas. La orden para los murciélagos era clara: interceptar, cercar y neutralizar a la célula antes de que se replegara nuevamente hacia la sierra. La operación estaba planeada como una acción quirúrgica, rápida, con el factor sorpresa de su lado, pero algo salió mal, muy mal. Delta 1 ya sabía que los estaban siguiendo. Tenían ojos en la calle, radios encriptados y un esquema de contrainteligencia que les permitió anticipar el contacto. El error fue permitir que ambos grupos coincidieran en un punto tan expuesto como la Plaza Central, un lugar rodeado de comercios, edificios históricos y tránsito constante de personas. El primer contacto ocurrió minutos después del mediodía. Testigos relatan que un convoy de camionetas negras avanzaba lentamente por una de las avenidas que desembocan en la plaza cuando fue interceptado por vehículos civiles que de inmediato cerraron el paso. Durante segundos hubo un silencio extraño, una pausa tensa, como si ambas partes supieran que ya no había marcha atrás. Entonces estalló el infierno. Desde el interior de las camionetas de Delta 1 se abrieron fuego casi de manera simultánea, no de forma caótica, sino dirigida, precisa, buscando desorganizar el primer anillo de los murciélagos. El estruendo de los fusiles rompió la rutina del centro de Durango y desató el pánico entre peatones y comerciantes, personas corriendo sin rumbo, familias refugiándose detrás de mostradores, conductores abandonando sus autos con las puertas abiertas. La plaza, que minutos antes era un espacio de convivencia, se convirtió en una trampa mortal. Los murciélagos respondieron de inmediato, pero ya no tenían el control total de la escena. Delta 1 ejecutó una maniobra inesperada: dividirse en 2 fracciones, una que fijó el fuego frontal y otra que avanzó por calles laterales para buscar posiciones elevadas. Esto marcó la diferencia. Por primera vez en años, los murciélagos se enfrentaban a un grupo que conocía y aplicaba tácticas similares a las suyas. El combate se intensificó rápidamente. Las camionetas de Delta 1, equipadas con blindaje artesanal y troneras reforzadas, fueron utilizadas como barricadas móviles. Desde su interior, los sicarios disparaban ráfagas controladas, cambiando cargadores con disciplina y cubriéndose mutuamente. Los murciélagos intentaron ganar altura en edificios cercanos, pero Delta 1 ya había ocupado azoteas clave. Desde ahí comenzaron a caer los primeros elementos de fuerzas especiales, disparos certeros, bien colocados, que obligaron a los militares a retroceder y replantear el avance. Aquí ocurrió el punto de quiebre. En medio del caos, una unidad de los murciélagos quedó aislada en una de las esquinas de la plaza. Intentaron replegarse, pero fueron alcanzados por fuego cruzado desde 2 direcciones. Los reportes preliminares indican que al menos 4 elementos fueron abatidos en ese momento, un hecho que sacudió a la estructura militar y cambió por completo la dinámica del enfrentamiento.
No era común escuchar que los murciélagos sufrían bajas en combate directo, mucho menos en un entorno urbano tan controlado. La batalla se extendió por más de 3 horas. Granadas de fragmentación explotaron contra fachadas, provocando ondas expansivas que hicieron vibrar ventanas a varias cuadras. El humo negro de vehículos incendiados cubrió el cielo del centro histórico. Los sonidos eran constantes, secos, repetitivos, un ritmo de guerra que parecía no terminar. En redes sociales comenzaron a circular videos grabados desde balcones, iglesias y tiendas cerradas a la fuerza. En uno de los más impactantes se observa ahí un grupo de Delta 1 desplazándose en formación, cubriéndose entre columnas y vehículos, avanzando como si estuvieran en un teatro de operaciones militares y no en una plaza pública. Suscríbete si te gusta el video. La respuesta federal no tardó en escalar. Refuerzos llegaron desde puntos periféricos, incluyendo unidades mecanizadas y apoyo táctico. El objetivo cambió de neutralización quirúrgica a contención total, sellar accesos, evacuar civiles y recuperar el control. Pero Delta 1 ya había cumplido su misión principal: resistir, golpear y demostrar que podían enfrentar de tú a la élite del ejército. Cuando su munición comenzó a escasear, ejecutaron una retirada planificada, utilizando el caos como cobertura. Algunas camionetas fueron abandonadas y utilizadas como señuelos, mientras grupos pequeños se dispersaron a pie por calles previamente reconocidas. El saldo fue devastador. La plaza quedó cubierta de casquillos, vidrios rotos y manchas de combustible. Los cuerpos de los murciélagos abatidos fueron retirados bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en medio de un silencio pesado que contrastaba con la violencia previa. Las autoridades mantuvieron hermetismo absoluto durante las primeras horas. No cifras, no nombres, no declaraciones claras, solo un comunicado breve confirmando un enfrentamiento y asegurando que la situación estaba bajo control, pero la ciudad sabía que algo había cambiado. La población tardó horas en salir de sus refugios. Cuando lo hicieron, encontraron una escena que parecía irreal: fachadas históricas marcadas por impactos de bala, postes caídos, olor a pólvora mezclado con humo. Muchos se preguntaban cómo era posible que algo así ocurriera en pleno centro. Otros, con miedo y enojo, cuestionaban si esto era apenas un anticipo de lo que vendría, porque si Delta 1 pudo sostener un combate así, ¿qué otras células están preparándose? El análisis posterior reveló datos inquietantes. Las camionetas aseguradas contaban con sistemas de comunicación encriptada, mapas detallados del centro urbano, botiquines de trauma y munición suficiente para un enfrentamiento prolongado. Esto no fue improvisado, fue una operación planeada con antelación. Delta 1 no buscaba tomar la plaza, buscaba enviar un mensaje que resonó fuerte en los círculos de seguridad y en las estructuras criminales rivales. Las autoridades federales reforzaron patrullajes en Durango y en las carreteras que conectan con la sierra. Helicópteros sobrevolaron la zona durante la noche. Cateos se llevaron a cabo en colonias aledañas. Cada teléfono asegurado, cada arma recuperada, se convirtió en una pieza clave para intentar desmantelar lo que queda de esta célula. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos más como Delta 1 están operando bajo el radar? Este enfrentamiento dejó algo claro: el combate urbano ha cambiado. Ya no es exclusivo de fuerzas del Estado. Grupos criminales están adoptando tácticas, disciplina y estructuras que antes solo se veían en unidades militares, y eso representa un reto enorme para la seguridad nacional. Durango fue el escenario, pero el mensaje va mucho más allá de sus límites. Ahora dime tú, ¿crees que este tipo de grupos marcarán una nueva etapa en el conflicto? ¿Estamos viendo una escalada real o solo un episodio aislado? Déjame tu opinión, porque lo que viene podría definir el rumbo de los próximos meses. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de las patrullas seguían iluminando esquinas dañadas por la violencia, una sensación de calma tensa se apoderó de Durango. El Estado recuperó el control del territorio, pero el golpe simbólico ya estaba dado. La guerra tocó la plaza y dejó claro que nadie está completamente a salvo cuando las líneas se rompen. El eco de los disparos ya se había apagado, pero el impacto del enfrentamiento seguía expandiéndose como una onda invisible en toda la ciudad. Durante la madrugada, mientras cuadrillas de limpieza retiraban escombros y casquillos, en oficinas cerradas y salas de mando, se analizaba cada segundo de lo ocurrido. No era un enfrentamiento más, no era una estadística que pudiera archivarse con facilidad. El hecho de que una célula como Delta 1
hubiera logrado abatir a elementos de los murciélagos, obligó a replantear supuestos que durante años se habían dado por sentados dentro de la estrategia federal. La idea de superioridad absoluta en combate urbano quedó severamente cuestionada. Los informes internos comenzaron a circular con cautela. Se hablaba de fallas en la detección temprana, de una subestimación del nivel táctico del enemigo y de una filtración de información que permitió a Delta 1 anticipar el operativo. Nada confirmado públicamente, todo bajo la etiqueta de investigación en curso. Sin embargo, entre mandos militares, el consenso era claro. Los sicarios no solo sabían que los murciélagos estaban cerca, sabían cuándo y dónde se daría el contacto. Esa precisión no se consigue al azar. En paralelo, los hospitales de la ciudad activaron protocolos de emergencia. Aunque oficialmente se insistió en que no hubo civiles heridos, testimonios locales hablaban de personas atendidas por crisis nerviosas, golpes durante la huida y lesiones menores causadas por fragmentos de vidrio. El miedo no distingue categorías. Para quienes estuvieron tirados en el suelo de una tienda, abrazando a sus hijos mientras las balas impactaban afuera, el enfrentamiento no fue una nota informativa, fue una experiencia que difícilmente se borrará. A medida que amanecía, comenzaron a surgir más detalles sobre Delta 1. No era un grupo nuevo, pero sí uno que había logrado mantenerse fuera del foco mediático. Operaban con un perfil bajo, evitando enfrentamientos innecesarios, moviéndose en células pequeñas y utilizando casas de seguridad rentadas a nombre de terceros. Su presencia en Durango capital respondía a una estrategia mayor: consolidar un corredor urbano que permitiera descanso, abastecimiento y coordinación, lejos de la presión constante de la sierra. El problema fue que esa apuesta los puso directamente en la mira de las fuerzas federales. La pregunta que muchos se hacían era inevitable: ¿cómo un grupo criminal pudo sostener un combate prolongado contra una unidad de élite? La respuesta no es simple, pero pasa por un punto clave: preparación. Delta 1 no disparó a lo loco, no improvisó. Usaron fuego de cobertura, rotación de tiradores, comunicación constante y conocimiento del terreno. Sabían qué calles ofrecían mejores ángulos, qué edificios daban ventaja y cuáles eran puntos muertos. Eso solo se logra con reconocimiento previo y entrenamiento continuo. Las autoridades locales intentaron recuperar la normalidad lo antes posible. La plaza fue reabierta parcialmente, los comercios comenzaron a levantar cortinas y se reforzó la presencia policial, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Durango había sido tocado en su símbolo más visible, no en una colonia periférica, no en un camino rural, sino en el corazón mismo de la ciudad. Para muchos ciudadanos, eso marcó un antes y un después. En redes sociales, el debate se encendió. Algunos defendían la actuación del ejército, resaltando que enfrentaron una amenaza real y evitaron una tragedia mayor. Otros cuestionaban la estrategia, preguntándose si era prudente permitir un operativo de ese nivel en una zona tan concurrida. Hubo incluso quienes, con ironía amarga, decían que la plaza había conocido la guerra antes que muchas zonas rurales. Un comentario se repetía una y otra vez: esto ya no es solo un problema de la sierra. Mientras tanto, en el mundo criminal, el mensaje fue recibido con claridad. Delta 1 había demostrado capacidad, pero también había quedado expuesto. La pérdida de hombres, vehículos y equipo no es menor. Cada enfrentamiento de este tipo deja cicatrices que tardan en cerrarse. La eliminación de varios de sus operadores más experimentados reduce su margen de maniobra y los obliga a replegarse, al menos temporalmente. Sin embargo, la historia ha demostrado que estos grupos aprenden rápido. Las fuerzas federales, por su parte, elevaron el nivel de alerta. Se intensificaron los patrullajes en carreteras, se instalaron retenes móviles y se incrementó la vigilancia aérea en zonas estratégicas. El objetivo no era solo encontrar a los sobrevivientes de Delta 1, sino prevenir cualquier intento de represalia, porque si algo caracteriza a estas células es su lógica de respuesta. Un golpe así rara vez queda sin consecuencias. Aquí vale la pena detenerse un momento y preguntarte algo. Si tú hubieras estado ese día en la plaza, ¿qué habrías hecho? ¿Correr? ¿Esconderte? ¿Ayudar a otros? Todos creemos saber la respuesta hasta que la realidad nos pone a prueba. Y es justo esa reflexión la que deja este enfrentamiento. La guerra, cuando bajas a la ciudad, deja de ser un concepto lejano y se convierte en una experiencia personal. Con el paso de los días,
comenzaron a filtrarse nombres y perfiles de algunos integrantes de Delta 1 abatidos o identificados, exmilitares con experiencia en combate, hombres jóvenes pero curtidos, con historial en distintos estados del norte del país. No eran improvisados. Eso refuerza una tendencia preocupante: la profesionalización de ciertas estructuras criminales, un fenómeno que obliga al Estado a adaptarse constantemente para no quedarse un paso atrás. La Fiscalía General de la República abrió varias líneas de investigación, no solo para deslindar responsabilidades y reconstruir el enfrentamiento, sino para rastrear las redes de apoyo que permitieron a Delta 1 operar en la ciudad. Rentas, proveedores, contactos, todo está bajo la lupa, porque detrás de cada célula armada hay una estructura silenciosa que la sostiene. Y ahí es donde muchas veces se decide el verdadero impacto de estos operativos. Durango, poco a poco, volvió a su ritmo cotidiano, pero bajo esa aparente normalidad quedó una pregunta incómoda flotando en el ambiente. ¿Fue este un hecho aislado o el preludio de una etapa más violenta? Nadie tiene una respuesta definitiva. Lo único cierto es que la línea entre la sierra y la ciudad se volvió más delgada que nunca. La tensión no se disipó con el amanecer de los días siguientes. Al contrario, se transformó en una vigilancia constante que se sentía en cada esquina. Soldados apostados en puntos estratégicos, revisiones aleatorias, helicópteros rompiendo el silencio nocturno. Para muchos habitantes, ese despliegue era una mezcla de alivio y recordatorio permanente de lo ocurrido. Nadie necesitaba que se lo explicaran. Algo grave había pasado y sus consecuencias todavía estaban desarrollándose. En los círculos de análisis de seguridad, el enfrentamiento comenzó a estudiarse con lupa. Se revisaron trayectorias, tiempos de respuesta, decisiones tomadas en segundos que terminaron definiendo el curso del combate. Se habló de cómo Delta 1 logró imponer su ritmo durante los primeros minutos, aprovechando el desconcierto inicial y la complejidad del entorno urbano. En una plaza abierta con múltiples accesos y niveles, el control absoluto es una ilusión. Cada balcón, cada azotea, cada callejón puede convertirse en una amenaza. Uno de los puntos más delicados fue la discusión sobre la inteligencia previa. Los murciélagos habían detectado la presencia de la célula, pero no la dimensión real de su preparación. Ese desfase entre lo esperado y lo encontrado fue determinante. Cuando se planea una intercepción pensando en operadores de bajo nivel y se enfrenta a un grupo con entrenamiento táctico, el margen de error se reduce a casi nada. Y en Durango, ese margen se agotó rápido. También se analizó el comportamiento de Delta 1 después del enfrentamiento. No hubo mensajes públicos, no hubo videos de celebración, no hubo comunicados, silencio total. Ese silencio, para los especialistas, fue más inquietante que cualquier amenaza explícita. Significa repliegue, reorganización, espera. Significa que el grupo entendió el costo del enfrentamiento, pero no necesariamente renunció a su objetivo. A veces, el verdadero peligro no es el que hace ruido, sino el que aprende. La población, mientras tanto, comenzó a contar sus propias historias. El comerciante que cerró su local y se quedó horas sin saber si podría volver a abrir. La madre que cubrió con su cuerpo a su hijo detrás de un mostrador. El trabajador que pensó que no volvería a ver su casa. Relatos cotidianos que no salen en los informes oficiales, pero que forman el tejido real del impacto social. Porque más allá de cifras y estrategias, el miedo vivido se queda. En conversaciones de café y reuniones familiares, surgía siempre la misma pregunta: ¿cómo llegamos a esto? Algunos apuntaban a la expansión inevitable del conflicto, otros a errores acumulados durante años. Lo cierto es que Durango dejó de sentirse como un punto al margen del mapa del crimen organizado. El enfrentamiento lo colocó, de golpe, en el centro de una discusión nacional sobre seguridad urbana y capacidad de respuesta. A nivel institucional, comenzaron ajustes discretos, cambios en mandos locales, revisiones de protocolos, reforzamiento de coordinación entre dependencias. Nada de eso se anunció con bombo y platillo, pero los movimientos internos fueron claros. El Estado no podía permitirse otro episodio similar sin aprender lecciones. Cada enfrentamiento de alto impacto deja un saldo visible y otro invisible, y es en este último donde se define el futuro. Delta 1, aunque golpeado, logró algo que pocos grupos consiguen: obligar a replantear la narrativa. Ya no se hablaba solo de sicarios contra militares, sino de un choque entre dos estructuras con niveles de preparación comparables en ciertos aspectos. Esa percepción, correcta o no,
tiene efectos reales, eleva la moral de algunos grupos criminales y presiona aún más a las fuerzas de seguridad. Por eso, el manejo de la información se volvió tan cuidadoso. Con el paso de las semanas, nuevas detenciones comenzaron a darse en municipios cercanos. Cateos, aseguramientos, personas relacionadas directa o indirectamente con la logística de Delta 1. Cada acción era presentada como parte de una misma investigación, una línea que se estiraba lentamente para no romperse. Porque desmantelar una célula no es solo neutralizar a quienes disparan, es cortar los hilos que los sostienen. Y aquí surge otra pregunta que vale la pena plantear. ¿Cuántas veces hemos visto este patrón repetirse? Un enfrentamiento fuerte, una aparente calma y luego un nuevo brote de violencia en otro punto. La historia reciente del país está llena de ejemplos. Por eso, muchos en Durango miraban con recelo esa calma posterior, preguntándose si era realmente el final o solo un intermedio. La plaza, con el tiempo, recuperó su apariencia. Los impactos fueron reparados, los vidrios cambiados, las marcas de humo borradas, pero hay huellas que no se ven. Cada vez que alguien pasa por el lugar exacto donde cayó una persona, la memoria hace su trabajo. La ciudad aprendió que la normalidad puede romperse en segundos y que la distancia entre la vida cotidiana y el conflicto es más corta de lo que se cree. Este episodio dejó claro que el escenario de la seguridad en 1906 México sigue evolucionando. Los grupos criminales se adaptan, cambian, aprenden. Las fuerzas del Estado también lo hacen, pero el ritmo es clave. Durango fue una lección dura, escrita con fuego y plomo en plena plaza. Una lección que todavía se está procesando y cuyas consecuencias aún no terminan de revelarse. El tiempo siguió avanzando, pero el efecto dominó de aquel enfrentamiento continuó manifestándose de formas menos visibles, aunque igual de profundas. En los días posteriores, Durango no solo fue vigilada desde el aire y la tierra, también fue observada con atención desde otros estados. Mandos de seguridad en entidades vecinas comenzaron a intercambiar información, comparando patrones, revisando reportes similares, tratando de entender si Delta 1 era un caso aislado o parte de algo más grande que apenas empezaba a mostrarse. Cuando una célula de ese nivel se atreve a combatir en una plaza pública, no lo hace sin respaldo, sin una lógica detrás. En barrios donde normalmente la vida transcurría sin sobresaltos, comenzaron a notarse cambios sutiles. Vehículos desconocidos estacionados por horas, casas que de pronto parecían abandonadas, movimientos nocturnos que llamaban la atención de los vecinos. No eran escenas espectaculares, pero sí suficientes para generar rumores, y en contextos como este, los rumores suelen ser la antesala de algo más. La gente aprendió a observar con otros ojos, a escuchar con más atención, a medir cada detalle. Dentro de las fuerzas federales, el enfrentamiento se convirtió en un caso de estudio. Se analizaron los errores, pero también los aciertos, la capacidad de reacción, la contención para evitar una tragedia mayor entre civiles, la coordinación final que permitió recuperar el control del área. Nada fue blanco o negro, fue un choque complejo, con decisiones tomadas bajo presión extrema. Reconocer eso no debilita a la institución, al contrario, la obliga a fortalecerse. Delta 1, por su parte, desapareció del radar mediático, pero no del interés de las autoridades. Cada pista, cada contacto, cada posible refugio fue seguido con paciencia. La estrategia cambió de confrontación directa a desgaste silencioso, porque si algo quedó claro es que enfrentarlos de nuevo en un entorno urbano tendría un costo demasiado alto. El objetivo ahora era aislarlos, cortarles recursos, obligarlos a cometer errores, lejos de la mirada pública. Mientras tanto, la narrativa en la calle seguía creciendo. Algunos hablaban de los murciélagos con respeto, otros con preocupación. El hecho de que hubieran sufrido bajas los humanizó ante la población, los sacó del pedestal de invencibilidad y los mostró como lo que son, personas enviadas a enfrentar situaciones límite. Esa percepción, aunque incómoda para algunos mandos, generó también una empatía inesperada. En escuelas y centros de trabajo se discutía el tema con cautela. Nadie quería alarmar de más, pero tampoco ignorarlo siendo evidente. El enfrentamiento había dejado una marca generacional. Para muchos jóvenes, fue la primera vez que escucharon una balacera tan cerca. Para otros, una confirmación de historias que solo habían oído de adultos. La violencia dejó de ser un relato ajeno y se convirtió en experiencia compartida. Con el paso de las semanas,
comenzaron a surgir análisis más profundos en medios especializados. Se habló del riesgo de normalizar este tipo de eventos, de cómo la repetición puede anestesiar a la sociedad. También se advirtió sobre la necesidad de reforzar la inteligencia por encima de la fuerza bruta, porque cada bala disparada en una plaza es una derrota colectiva, incluso cuando se logra un objetivo táctico.